Olá, Natália. Tudo bem? Hola, Pierre, muy buenos días. Gracias por Buenos invitarme a tu dias. canal. Graças a você por estar em meu canal, por aceitar essa invitação e estar aqui agora. Gracias. Cuéntame, ¿de qué vamos É, a hablar hoy día? sim, então, a ideia é falar sobre Chile, muita coisa que passou que mostrou que que vocês não estão muito insatisfeitos com o governo. Então, você gostaria de saber sua opinião Efectivamente, sobre isso. desde el 2019 que se empezó a evidenciar un descontento bastante importante con el gobierno, que en este caso, hasta el día de hoy, está en el gobierno el presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, desde ese momento en adelante han habido muchas solicitudes por parte de los ciudadanos a que él renuncie. Es verdad, en muchas protestas, en muchos medios, los ciudadanos han expresado que no están de acuerdo con su gobierno y les gustaría que él renunciara, cosa que finalmente no sucedió y yo creo, esto ya es una interpretación mía, que no va a suceder. Su mandato termina ahora a fines bueno, parte el próximo presidente en marzo del próximo año, 2022. Por lo tanto, es bastante poco lo que le queda de mandato. Entonces, lo que él está haciendo en este momento es tratar de resistir este año que le queda para el próximo año poder entregar el gobierno a otra persona, probablemente a otra coalición contraria al gobierno. Pero creo que la parte más álgida de nuestro movimiento social ya pasó. Estamos ahora en un periodo más calmado, sobre todo por el motivo de la pandemia del COVID. Eso disminuyó muy notoriamente la manifestación social. Cuando comenzó la pandemia, en marzo del 2020, acá en Chile por lo menos, se restringió la salida durante las noches. Y hasta el día de hoy, nosotros debemos estar al interior de la casa a las 10 de la noche, todos los días, siempre, en todas las regiones de Chile. Sí, entonces eso ha restringido bastante la posibilidad de generar protestas, además por el miedo al contagio y todo eso, en la efervescencia social bajó en relación a lo que fue finales del 2019. ¿Es el primer presidente que pasa por eso o tuve otros presidentes en Chile en general, por esa los cosa? últimos años, desde la vuelta a la democracia, que nosotros volvimos el año 90 hasta hoy, ha sido el conflicto social más fuerte que hemos vivido en los últimos 30 años y al único mandatario que se le ha pedido directamente que renuncie. Si bien hay algunos otros presidentes que no han tenido mucha popularidad, pero nunca se ha llegado a un nivel tan fuerte como fue en este momento. Piñera ya fue presidente una vez antes, ¿sí? Este es su segundo mandato. Pero la primera vez que él fue presidente, no tuvo tanta oposición como ahora. En ese momento, cuando fue su primer mandato, él enfrentó la movilización de los estudiantes, específicamente de los universitarios, se fueron sumando secundarios también en el 2011, pero no fue tan grande como la manifestación que empezamos a evidenciar en el 2019. Sí. Vimos mucha agresividad de la policía en las calles. ¿Eso es común? ¿Es así? Uy, qué difícil la pregunta. Muy difícil. Yo creo que en el momento que se dio la manifestación social, sí, se evidenció bastante violencia en las calles y un actuar de la policía bastante fuerte, con bastante represión hacia las personas. Hoy día esa represión está mucho más llevada a un pueblo indígena que nosotros tenemos, que son los mapuches, el pueblo mapuche chileno,
es el que está recibiendo esa represión de una manera más específica. No es la ciudadanía en general, no son todas las regiones de Chile, sino que en este momento el conflicto fuerte que existe entre la policía y los civiles está en la Araucanía, que es la región, el territorio en donde se emplaza el pueblo mapuche. Ah, sí. Hay mucha injusticia en Chile. O racismo, que sea. Yo creo que sí. Yo, desde mi perspectiva, hay hartas diferencias, pero tal vez no por raza, sino por ingreso económico. Ah, sí. Si bien en el último tiempo ha habido una migración importante de personas afrodescendientes, cosa que no era normal en Chile hasta hace unos 3, 4 años atrás, había muy poca gente de color, ahora hay más. Quizás puede haber un tema de racismo, pero no es tan fuerte como el clasismo, que es una cosa que Ah, está mucho más transversal, en donde los pobres son bastante discriminados por aquellos que tienen mayores accesos y más comodidades. ajá, Ujú. entendi. Y había muchos casos Y, de... y también los pueblos indígenas también son discriminados. Ah, sí. Havia muitos casos de Covid em Chile, assim como em Brasil, como em México. E agora como está? Así es. Está mais tranqui? Como estão com o tema de Covid? En este momento estamos atravesando lo que se ha denominado segunda ola de Uhum. COVID-19, que durante los meses de agosto, septiembre, bajó un poco el contagio, pero ahora, llegadas las vacaciones, nuevamente hemos subido la cantidad de contagios diarios. Estamos alrededor de los 4.000, 5.000 contagios diarios, que para la proporción de nuestra cantidad de habitantes es mucho, es alto, es preocupante. Y estamos llegando al colapso de las redes asistenciales de los hospitales, estamos al límite del funcionamiento, si bien ahora en este momento no se han reportado colapsos y imposibilidad de seguir atendiendo personas, estamos trabajando al límite. Ajá. ¿Y ya empezó a vacunar la gente, las Sí, personas? se empezó a vacunar el día de Navidad. Ese día comenzó la inoculación a personal de salud. Solamente estaban Ajá. abiertas para las personas que trabajan en hospitales, clínicas. Fueron los primeros en recibir la vacuna, que fue la vacuna de Pfizer, que fue la que llegó a Chile. Ajá. Sin embargo, durante los próximos días se espera comenzar a aplicar la vacuna AstraZeneca también, que Ajá, sería, AstraZeneca. sí, Ajá. se va a comenzar ahí a ampliar un poco más a las personas que se vacunan. No solamente van a ser Ah, el personal médico, sino que también adultos, mayores, incluso profesores, se habla también que puedan estar dentro de esos grupos. Pero hay un plan en donde son algunas personas primero y la población en general está pensada para mucho más adelante. ajá, entendo. E fiesta tampoco va a tener esse ano, creo, ¿no? Fiestas están Ah, prohibidas. Como te decía al comienzo de la entrevista, nosotros estamos en prohibición de salir desde el comienzo de la pandemia. ajá, En teoría, no se pueden realizar fiestas de ningún tipo. De hecho, en este momento, la cantidad de personas que se pueden reunir en una casa son 5 personas, nada más que eso. uhum, Y se han visto muchos casos de lo que acá le hemos denominado fiestas clandestinas, de fiestas que se realizan en casas, por lo general en lugares privados, y eh, participan DJ, participan sobre todo personas de menores de edad, niños, adolescentes uhum, principalmente, y eso también ha sido un tema de todos los días encontrar y denunciar casos de fiestas clandestinas, todos los días. ajá, Sin embargo, hasta ahora no se ha sabido de las multas asociadas a esos procesos.
se dice que ellos van a tener que pagar una gran cantidad de dinero por haber participado o por haber organizado una fiesta, pero hasta el momento nadie, por lo que se sabe públicamente, nadie ha tenido que pagar efectivamente estas multas. Entonces, al parecer hay un castigo que todavía no se está haciendo efectivo. Ajá. En Chile hay fiesta de final de año, ¿no? Sí. Réveillon, así como en Brasil, que no tuve. Sí. ¿Cómo fue para ustedes no tener esta fiesta de final de año? En general proliferó muchísimo el lanzamiento de fuegos artificiales en las casas de manera local. Si bien no hubo ningún espectáculo oficial de ninguna municipalidad, de ningún estado, ningún nada, nadie hizo espectáculos públicos. Sí, las personas se autoconvocaron y comenzaron a utilizar fuegos artificiales de venta ilegal. Acá no son legales los fuegos artificiales, no se pueden utilizar, ni vender, ni comprar. Sí, pero sí. Pero de igual manera muchas personas consiguieron, por mercado negro, digamos, de alguna manera, consiguieron estos fuegos artificiales y se lanzaron en varios lugares de Chile durante esa noche. Mira. Fuera de eso, se llamaba estar en la casa, solamente en familia, se permitió 15 personas, si mal no recuerdo, 10 personas poder juntarse, y se cumplió hasta cierta manera. Lo que más llamó la atención en esa noche, más que las fiestas clandestinas, fue el tema de los fuegos artificiales. Ajá, entendi. Saliendo desse tema e entrando em outro, há samba, há alguma festa para a população, assim como em Brasil há, como samba, como carnaval? ¿Hay alguna en Chile? Sí, en Chile se dan carnavales en la zona norte, en general asociados a la Virgen de la Tirana, por ejemplo, que es una fiesta que se realiza en julio, sí. En julio. Hay otro de la Virgen de Andacollo, pero en general son menores, son carnavales mucho más pequeños que en el resto, y carnavales asociados a la previa de la cuarentena nosotros no tenemos, o si tenemos, la verdad es que yo lo desconozco. Así que creo que no es algo que se dé como en el resto de América Latina. ¿Te gusta más cuál? Por ejemplo, el samba de Brasil o esta festa que hay en Chile? ¿Cuál te gusta más? No, por supuesto que Brasil, porque la que hay es pequeña, es algo de una localidad que se llama La Tirana, que está en la segunda región, y es muy local, o sea, no da nunca al nivel de cómo lo celebran en Brasil, no hay comparación, son dos fenómenos absolutamente diferentes. Sí, te entendo. Y comida, ¿cómo es? Pimenta de Chile es muy buena, ¿no? La pimenta de Chile, sí, pimenta de Chile es muy buena. ¿Hay alguna comida que hay en Brasil, por ejemplo, que te gustó mucho y que no hay en Chile, o que hay en Chile y que no hay en Brasil? ¿Alguna así que te pareció? Yo lo que me di cuenta, de lo que me he dado cuenta es que en Brasil tienen muy pocos pasteles, muy pocos masas dulces, muy pocas, creo que le llaman bolos allá. Bolos, ajá. Sí, exacto. Son pocos. Hay poca variedad. Acá, en cambio, tenemos diferentes dulces, pasteles, tortas, no sé cómo llamarlo, con crema. Se utilizan, por ejemplo, los berlines. Hay unos dulces tradicionales, como son los dulces de la ligua, los dulces de Curacaví, que son pasteles especiales que tienen manjar por lo general y merengue. Es masa, manjar, merengue, por lo general esos serían como los ingredientes básicos de la pastelería chilena, y es algo que no se ve en Brasil. Creo que la diferencia allí es fuerte con el tema de lo dulce. Porque también acá en Chile hay bastante influencia europea.
Hola. y traen su repostería a Chile y eso hace que sea bastante pequeña la cantidad de postres que existen acá. La otra Europa. diferencia que yo veo, Como? ujú, otra diferencia que yo veo es que en Brasil se consume mucho el poroto negro. Ah, isso é base. Isso aí, poroto Es negro más, com arroz. siempre, Isso sí. pode Acá faltar. no. El poroto negro es algo que se está incluyendo hace poco. Es algo que recién se está incluyendo en la cocina chilena, es algo bastante desconocido o Ah, poco mira. utilizado. Pero, por Poroto. ejemplo, claro, aunque sea extraño, los porotos negros acá no es algo de utilización común ni diaria, es algo muy especial. Aham. É. Sí. Há muitos países que é complicado, é difícil para encontrar poroto negro. ¿Aló? Sí, la población haitiana que ha llegado a Chile ha traído esa costumbre de comer seguido el poroto negro. Aham. Sí, es una buena combinación, poroto negro com arroz. É o que Sí, o y cebolla. corpo necessita. Aí tudo que o corpo necessita, essa combinação. É muito. Os brasileiros no queda sem, no queda sem arroz com poroto. Tradicional. Acá creo que el É, arroz se mezcla más con las papas. com as papas. Arroz con papas doradas, que le llamamos, o cocidas, es algo que es bastante común. Papas fritas puede ser, pero el poroto negro y el arroz no es algo tradicional para nada. Ah, entendi. Entendi. E outra coisa, como é o transporte em Chile? Há muito micro, há subte, ¿Perdón? transporte público. El transporte público. Eh, yo hace mucho tiempo que no utilizo transporte público debido a la pandemia. No salgo de mi casa, o si Ah, salgo lo hago en auto particular porque tengo miedo de entrar a subte o a otro tipo de movilización. Pero lo que se utiliza acá, por lo menos en Santiago, bastante es el metro. La red de metro cubre bastantes comunas, si bien no cubre todas las comunas de Santiago, una parte importante de ellas tiene acceso a metro. Y eso es ah, algo que la gente utiliza muchísimo. Ahora en pandemia inclusive también ha sido muy utilizado y es un lugar en donde se pueden producir contagios porque las personas están muy cerca entre sí, muy apretados. Eso se ah, sim. utiliza harto también, nosotros le llamamos micro, pero son buses. Uhum. Buses, digamos, terrestres, los típicos. Llegaron unos buses hace un tiempo atrás que son eléctricos, Ah, que conheço. Sim. son muy parecidos a los que utilizan en Europa, muy lindos por lo demás. Aham. Hay buses que son muy largos, muy grandes, muy grandes. Algunos son tan largos que no alcanzan a doblar en algunas calles. Ah, Entonces mira. los choferes se tienen que subir a la vereda de los peatones para poder dar la vuelta y poder pasar por É. las calles. Sí, Mira, você hay que reformar las calles para poder. sí, para ese transporte. Y lo otro que ha pegado muy fuerte en el último tiempo es el Uber, Cabify, Bit, Ah, sim. aplicaciones de traslado aquí han sido bastante populares. En general creo que el Uber se ha posicionado por sobre el taxi, por ejemplo, bastante Aham. fuerte. Las personas lo utilizan con cierta regularidad y es un medio de transporte bastante popular y utilizado por las personas. Aham. Está comum. Em Brasil também. Em Brasil está muito comum. ¿Sí? Sim, o transporte em Brasil, Rio de Janeiro, esse lugar, está muito amplo, né? Aí Uber, aí Cabify, Easy Taxi, que é outra Sí. aplicação. Subte, metrô, muitos micros, está bueno. Pero Zona Sul, há uma diferença. Zona Sul há muito mais transporte.
é muito mais fácil para trasladar. Zona Norte já é um pouco mais difícil, há muitas mais pessoas para pouco micro e não há súbito. Então é meio complicado. Pero Zona Sul de Rio está muy bueno. Está muy bueno. En Brasil hay algo que acá no hay. Allá en Brasil se utilizan las motos como si fueran taxi. Mototaxi, sí. También hay. Para subir a las favelas y a lugares diferentes. Rocinha. Acá Na no. Rocinha hay mucho No, eso. no hay mototaxi. No. Ajá. Sí. Verdade. Te veo bien. Aham. Vento sonda é um fenômeno que calienta muito a cidade. Sobe um vapor, sobe um aire muito caliente e baja em la ciudad. No, eso no es para el lado del Mediterráneo. No es para el lado del Pacífico. Nosotros no tenemos esa corriente, tenemos la corriente de Humboldt, otro fenómeno climático. Porque acá em Mendoza passa isso. Acá em Mendoza há um momento que passa esse vento sonda e é muito complicado. Queda muito caliente o aire. Se producen tormentas eléctricas para ese lado de la cordillera, así con tormentas, truenos, relámpagos, es tan común para la zona de Mendoza. Acá se producen algunas veces truenos y relámpagos, pero es algo especial, es algo que se da a lo mejor una vez al año, a lo mejor una vez cada 2 años, entonces es algo bastante extraño, no como allá, que debido a que tienen esas altas y bajas presiones tan cerca, digamos, una de la otra, se producen estas inestabilidades del clima y se da ese fenómeno que es tan bonito que son las tormentas eléctricas. Ajá. E há muito temblor? En general nosotros estamos enfrentando una sequía en nuestro país. El sábado hubo una situación de temblor, hubo un temblor importante en la Antártica, en el territorio antártico chileno, y se generó una evacuación por posible tsunami en esa zona, pero hubo una descoordinación a nivel central de quienes se encargan de notificar a las personas, y al celular a muchas personas les llegó un mensaje de texto dirigido desde la ONEMI, que es este organismo que se encarga de gestionar las emergencias asociadas a los terremotos o temblores. Llegó un mensaje que solicitaba evacuación de las costas por riesgos de tsunami o por riesgos de COVID-19. En realidad fue muy confuso el mensaje que llegó a las personas y se produjo a lo largo de todo el país, que nosotros tenemos muchísima costa. Se produjeron desalojos o evacuaciones y finalmente no fue algo necesario, fue un error de coordinación y se sumó además que en la zona central tembló casi junto, entonces se dio un temblor este fin de semana que fue de mediana intensidad acá en Farellones, no sé si llegó a los 5 o 6 grados. Yo vivo en departamento, entonces lo sentí bastante fuerte, bastante percibible, y se mezcló, esto justamente se mezcló con el mensaje de texto que llega a las personas diciendo que había que evacuar, entonces todo el mundo se asusta, se confunde, y luego las autoridades informan que no hay que evacuar, que solamente corresponde a la Antártica, que no, este temblor que habíamos tenido acá en Santiago no revestía riesgo de ningún tipo de tsunami. Ajá, entendo. Pero todo departamento, todo edifício por allá são preparados, não, para temblor, para terremoto y todo más, ¿no? Sí, o sea, y
En teoría están todos preparados. Cuando nosotros vivimos un terremoto fuerte el 2010, algunos edificios, un par de ellos, colapsó, se cayó. Pero el grueso, la gran enormidad de edificios y que hay construcciones en Chile está preparada para resistir temblores y terremotos. Se construyen siempre pensando en eso. Por eso la arquitectura en Chile no es tan variada como quizás en Brasil. Otras formas de construcción. Hay algunas construcciones que son angostas abajo y grandes para arriba. Acá en Chile no. Se construye siempre con una base más firme, más sólida, más ancha, que pueda sostener cualquier movimiento y hacer frente a eso. Acá los edificios tienen una tecnología que se llama antisísmica, que está hecha para que se mueva con el temblor, entonces se siente mucho más fuerte un temblor en un edificio que lo que realmente está haciendo. Porque el edificio no se resiste al movimiento, sino que se deja llevar para no romperse. Se deja. Los sismos en Chile es algo muy recurrente, estamos bastante acostumbrados a tener que vivir con eso. Es algo que las personas en general no le tienen miedo, no entran en pánico porque se sabe que las construcciones resisten, a no ser que sea algo muy fuerte y ahí la gente entra en pánico y corre y eso, pero si son como los tradicionales que tenemos siempre, no hay problema. Se conoce más que de los terremotos, es el protocolo de los tsunamis. Que a eso es lo que yo creo que los chilenos le tenemos más respeto, más miedo al tsunami, más que al temblor propiamente tal. ¿Y cuál protocolo de seguridad que ustedes? Es alejarse de las zonas inundables. Hay todas las comunas, todos los sectores tienen un mapa de posible inundación. Cuando haya tsunami, hay un dibujo que representa todas las zonas que se verían afectadas por el tsunami. Entonces, se da, claro, un margen desde donde la gente se tiene que ubicar para estar en una zona segura. Y eso es bastante amplio. Por ejemplo, yo lo que conozco es Villa del Mar, que es mi sector. Son muchas las cuadras que hay que desalojar en caso de tsunami, que es prácticamente todo el centro histórico de Viña del Mar. Es algo que hay que despejar. Entendo. ¿Escuchar? Hay muchos brasileños en Santiago. No, la verdad es que muchos no. Hay bastantes, no, algunos muy poquitos. Hay de otros países, hay bastantes haitianos, hay peruanos, algunos poquitos bolivianos, venezolanos, una gran comunidad de venezolanos, muchos. Pero brasileños no. ¿Y cómo está ahora? Creo que con la pandemia debe estar complicado, pero ¿cómo está el trabajo? ¿Cómo es el trabajo en Chile? ¿Hay mucha oportunidad? ¿No hay mucha? ¿Cómo es para quien está llegando? Se vos saber de algo así, si alguien ya comentou algo. Para quem de outro país está chegando para conseguir se estabilizar, para conseguir trabalhar, ¿es complicado? ¿Es fácil? ¿No? Yo creo que no es ni complicado ni fácil. Está ahí, digamos, una dificultad media. Ni muy fácil ni muy difícil. Hay personas de Venezuela, que son las que yo más he conocido, me han comentado su experiencia buscando trabajo. Ellos encuentran principalmente en el área de ventas, como vendedores de tienda, como garzones, no sé cómo le llaman allá, waitress. No sé, garçom. Sí. Garçom entendo. Sí, como mozo. Sí, mozo. Entendo, garçom. Se trabaja bastante de esa manera, incluso en trabajos profesionales. Hay algunos venezolanos que trabajan como profesores, como médicos, como ingenieros, que son los estudios que ellos obtuvieron en su país de origen. Si bien eso cuesta un poco más, de igual manera se pueden encontrar trabajos profesionales. Pero lo que más hay, lo que es más fácil encontrar,
es trabajo no calificado, trabajo que no requiere estudios previos, Entendo. oficios. E hay muitos chinos hay en Chile, ¿no? Sí, hay una comunidad que se dedica principalmente al comercio. Ah, sí. Hay algunos mercados chinos donde ellos venden sus productos tan bonitos. Eso, pero no son tantos tampoco. Yo creo que en la comunidad china es muy cerrada, es muy... no se mezcla mucho con el resto de los chilenos ni participa en otras cosas. Ellos se mantienen siempre alrededor de su comercio, digamos, alrededor del lugar donde ellos viven. Me parece que en Brasil es igual. Em Brasil também, sim. Aham. E há muito boliviano em Brasil também, e que vendem roupa, vendem mochila, vendem coisas. Os chinos que há em Brasil normalmente vendem comida, vendem salgados, essas coisas. Normalmente. En Brasil hay mucho argentino también. Eu só conosco uno em Brasil, pero creo que deve haver mais, né? Eu conozco uno que é de Tucumán. Tucumán. ¿Y chilenos hay en Brasil? El tiempo Chileno, conocí uno también chileno. Trabajé con uno chileno. Pero no conocí mucho. O sea, los chilenos... Debe haber más, pero yo no conocí mucho. Yo creo que en Brasil hay muchos turistas chilenos, muchos turistas. Ah, creo que sí. Sí, hay mucho turista. En Rio de Janeiro hay mucho turista de todo lugar do mundo, né? Pero de Chile Estados Unidos. Chile, com certeza deve haver. Que los chilenos llegamos Copacabana. Copacabana. Sí. Ajá. Pero para vivir no conozco yo muchas personas de mi entorno que se hayan ido a vivir a Brasil. Ah, sí. Vão para muy pasear. Muy poquita experiencia. Ajá. A pasear, sí, solamente por paseo. Ajá. Al igual que los brasileros en Chile, hay muchos brasileros que vienen por la nieve, que quieren conocer la montaña, también por paseo. No es algo para que... Para quedar. E que te pareceu sua experiência em Brasil? O que te pareceu o local, as calles, as pessoas? O que te pareceu sua experiência? Como a mí me parece genial. Las músicas. Creo que específicamente Río, que fue el lugar que yo más conocí, es muy entretenido, la gente es muy acogedora. Yo nunca lo percibí como inseguro. No sé, esa fue mi experiencia. Yo creo que está muy satanizado como que fuera peligroso. Siempre se dice que Río es muy peligroso, pero yo no lo viví ni lo vi. Uh-huh. Lo vi bastante tranquilo, caminando en la noche sin ningún problema. Sí, no é. Assim, hay peligro, pero no é essa coisa que... Ay, claro, como tan peligroso, como tan... No. Essa coisa que a mídia impõe, não é assim. Claro que há lugares que é perigoso, pero sabendo andar, sabendo onde estás yendo, não há problema, assim. Peligro há em todo mundo, em todo país há. Sim. Rio realmente quedou com essa fama, né, de muito perigoso, mas não é tão assim, não. E idioma português, que te pareceu o português? A mí me parece genial, me encanta. ¿Aprender alguna palabra, alguna cosa? Muy poquito. No. O sea, creo que puedo más entender escuchando que yo hablando. Ajá. Pero no es algo que yo podría decir que hablo portugués, no. Ajá. Hay una palabra que você aprendeu assim, que guardou, que memorizou? Frango. Frango? Sí, frango. Me encanta frango, me encanta frango. A mí también. Sí, frango. Aham. Há uma palavra que só existe em português. Há uma palavra que só existe em português, que é saudade. Ah, extrañar. Sí. Aham, extrañar.
Sí. Saudade. Sí, sí, sí. La... Aham. E a comida, a fruta, há muito mais fruta em Brasil do que em Chile, não? Sí, pero no probé tantas, la verdad. No recuerdo Ah, haber probado tantas cosas diferentes. aham. No É muita fruta. conocí toda la variedad de frutas y verduras que hay en Brasil. Ah. E qual fruta que há em Chile, normalmente? Uy, a ver, Chile se caracteriza por exportar manzanas verdes, rojas, uvas, muchas uvas, como somos un país que produce vino, también hay Aham. muchas viñas, y la fruta se consume tanto para el vino como para comerla solita. Ah, certo. En Aham. este periodo que estamos en verano, estamos comiendo mucha sandía. Sandia, me encanta. Sandía, Sandia. no sé si conoces lo que es. Sim, sim, me encanta. Sí, melón, también Melão. duraznos, muchos duraznos que Aham. son frutas, chirimoyas, no sé si conoces las chirimoyas, Aham, eh, sim. Aí aqui também. fresas, guindas, frutillas, Frutilhas. Aham. arándanos, Arándano. Aham. pera, kiwi, naranja, Laranja. plátano. Bueno, no, los plátanos no son de Chile, los plátanos principalmente vienen de Ecuador. Plátano. Banana, Ah. sí. Ananá, hay ananá. No Hay. son de Chile. Ajá. Ananá. Ananá, Hay. no. Ah, No hay ananá. piña. Sí. Piña. Ah, sí, Hay. sí. Esa, ¿viste que me acordé la palabra ananá? Perdão, porque eu conheci mais como ananá do que pinha. Pero... Abacaxi em português. ¿Viste? Te entendí. Pero creo que las piñas, no estoy segura, a lo mejor me estoy Mango. equivocando, pero creo Mango que hay. las piñas crecen en Chile. Son de otros países y llegan acá, creo. Ah, No sim. sé en qué región se produzcan piñas o ananás. Ajá. No sé. E mango, hay mango? Muy poquito. En general, Ah. lo que hay es más de Perú. Llega bastante mango peruano, boliviano. Y brasilero también. Ah, sim. Pero chileno, creo que solamente en la parte norte se produce mango. Ah, Muy poquito. ajá. Será? Los mangos que llegan acá en general son malos. Y son muy Ah, buenos. Llegan con mucho pelo. No sé cómo decirlo. Con muchos hilos. Como viejos. ajá. Llegan viejos, no son de gran calidad. No. Ah, mira. Bueno, en Brasil hay mucho, hay mucha fruta. Mucha fruta. Mucha fruta. Cana, hay caldo de cana? ¿Cómo? Cana. Cana. Sabe o que é cana? Cana de açúcar? No. Não? No hay eso. No. Cana de açúcar é uma palo, uma coisa assim, comprida. Palo comprido, basicamente, que sacam um líquido ali, sal e açúcar, e ali que sacam açúcar. Cana de açúcar. No. Ah, sim. Dale, entonces creo que é isso. Tem algo que querer charlar, alguma coisa a mais, querer dar as últimas palavras, não sei. No, yo creo que No. dije todo lo que me gustaría decir de Chile. No se me ocurre qué podría decir adicional a lo que ya dije. Ajá. Es un país bastante bonito. A nivel geográfico tiene mucha diversidad de paisajes, desde lo más seco, pasando por tropical, Isla de Pascua, frío, incluso polar. Pasa por todos esos climas. Y eso es lo que hace que nuestra geografía también sea tan interesante. Creo que a nivel geográfico y climático somos un país muy rico, muy digno de ser conocido, de ser visitado, porque en Chile hay de todo un poco y eso es lo que lo hace especial también respecto de los demás. Aham.
Sí, está bueno entonces. Entonces, muchas gracias Sí. por ter participado del canal. Me encantó charlar con usted sobre Chile y saber un poco más su opinión, su experiencia, de todo. Muchas gracias. Gracias a ti y un abrazo grande, que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Un Chao, chao. abrazo.